El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo se presentó ante Jesús un doctor de la ley para ponerlo a prueba y le preguntó: Maestro, ¿qué debo hacer para conseguir la vida eterna? Jesús le dijo: ¿qué es lo que está escrito en la ley? ¿Qué lees en ella? El doctor de la ley contestó: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus mentes y con todo tu ser, y a tu prójimo como a ti mismo. Jesús le dijo: has contestado bien, si haces eso, vivirás. El doctor de la ley, para justificarse, le preguntó a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Jesús le dijo: un hombre que bajaba por el camino de Jerusalén a Jericó cayó en manos de unos ladrones, los cuales lo robaron, lo hirieron y lo dejaron medio muerto. Sucedió que por el mismo camino bajaba un sacerdote, el cual lo vio y pasó de largo. De igual modo un levita que pasó por ahí lo vio y siguió adelante. Pero un samaritano que iba de viaje, al verlo se compadeció de él, se le acercó, ungió sus heridas con aceite y vino y se las vendó. Luego lo puso sobre su cabalgadura, lo llevó a un mesón y cuidó de él. Al día siguiente sacó 2 denarios, se los dio al dueño del mesón y le dijo: cuida de él y lo que gastes de más te lo pagaré a mi regreso. ¿Cuál de estos 3 te parece que se portó como prójimo del hombre que fue asaltado por los ladrones? El doctor de la ley le respondió: el que tuvo compasión de él. Entonces Jesús le dijo: anda y haz tú lo mismo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Tomen asiento un momento. ¿Cómo están, niños? Los veo un poquito alegres. ¿Por qué ya están alegres? Porque ya van a salir de la escuela, ¿verdad? ¿Y qué van a hacer después? ¿A qué se van a dedicar en su tiempo libre? Aparte de dormir, de comer, ¿qué van a hacer? Jugar, ¿qué más? Hacer alguna actividad en casa, ¿verdad? Un curso de verano, si pueden la oportunidad, ¿verdad? No estén ociosos. Bueno, ¿y los papás de los niños qué van a hacer con sus niños? Bueno, vayan pensando, ¿verdad? Porque si no, van a estar estresados un buen tiempecito, ¿verdad? Bueno, quisiera compartirles una reflexión a la luz del Evangelio que acabamos de escuchar. Este texto nos comienza con una pregunta que le presenta un doctor de la ley a Jesús, y no con intenciones de saber más, de conocer o de darle la razón, sino, dice el texto, para ponerlo a prueba. ¿Y quién es el que pone a prueba a Dios? Pues el demonio, ¿verdad? Y entonces, pues aquí este hombre no se está presentando como alguien bueno, sino como alguien que quiere, pues, tentar a Jesús. Y le hace esta pregunta: Maestro, ¿qué debo hacer para conseguir la vida eterna? Esta pregunta ya había aparecido en otro evangelio de un joven que por ahí se le acercó a Jesús y también hizo esta misma pregunta, ¿verdad? Pero ahí no fue para ponerlo a prueba, sino para conseguir la vida eterna. Y bueno, aquí vemos cómo Jesús, como es su manera de hablar, responde con otra pregunta: ¿qué es lo que está escrito en la ley? ¿Qué es en ella? Aquella persona era una conocedora de la Sagrada Escritura, por eso le dice qué es ahí. Y aquel hombre cita 2 textos bíblicos que él conocía muy bien desde que era pequeñito, desde que iba al catecismo, ¿verdad? ¿Y cuál es el primer texto bíblico? Es Deuteronomio 6:5, que dice: escucha, Israel, el Señor tu Dios es solamente uno. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, y aquí agregas de San Lucas, con todas tus fuerzas. Y después hay un segundo texto bíblico que aquel hombre cita, Levítico 19:18, que dice: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y vemos que Jesús le dijo: has contestado bien, si haces eso, vivirás, es decir, conseguirás
la vida eterna. Y aquel hombre, para justificarse un poquito, ¿verdad?, hace esta pregunta a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Al cual Jesús responde con esta parábola conocida como la parábola del buen samaritano. En esta parábola vemos que aparecen varios personajes. El primero de ellos es un viajero. Este viajero tiene algunas características. Es muy imprudente, viaja solo por los caminos cuando lo usual era unirse a una caravana y viajar bien acompañado, precisamente para evitar que alguien le hiciera algún daño. A veces nosotros también queremos pasar por la vida viajando solos, ¿verdad? Dice la Sagrada Escritura: hay de aquel que camina solo, porque cuando caiga, ¿quién lo va a levantar? Nadie, ¿verdad? Tenemos que aprender a caminar acompañados. Y esto vale también para los niños, adolescentes, jóvenes. No podemos caminar solos por la vida. Necesitamos dejarnos acompañar por los demás, sobre todo por aquellos que tienen esa responsabilidad. Después vienen 3 personajes más. ¿Quién es el primero? Un sacerdote. Fíjense, este hombre tuvo miedo de que aquel hombre estuviera muerto, porque según la ley decían que todo aquel que tocaba a un muerto no podía celebrar ceremonias en el templo en los días siguientes. Y este hombre prefirió las ceremonias a la caridad. Este personaje no deja de ser un llamado de Dios para quienes lo siguen más de cerca. No sea que esforzándose por amar tanto al Señor con todo el corazón, se olviden de tratar al prójimo como cada uno desea que lo traten a sí mismo. Después aparece otro personaje. ¿Cómo se llama? Un levita. ¿Qué es un levita? Es aquel que se dedica al estudio y a la enseñanza de la palabra de Dios. Podemos pensar en un catequista, podemos pensar en un misionero, podemos pensar en un sacerdote, etcétera, ¿verdad? Y vemos que su caridad era meramente teórico. Cuando se llega el momento de practicar lo que enseña, lo único que supo hacer fue dar un espectáculo de egoísmo. Dice el texto que dio un rodeo y pasó de largo. Y aquí nos hace pensar en los pecados de omisión. Muchas veces tenemos la oportunidad de hacer algo bueno por los demás y después no lo hacemos, ¿verdad? Nos quedamos con los brazos cruzados. Y eso puede pasarles a ustedes en vacaciones, niños, ¿verdad? Ojalá que no llegue a hacer esto. ¿Cuántas veces hemos pasado de largo ante el dolor ajeno sin conmoverme ni prestarle la ayuda que habría podido brindarle? ¿Cómo protesto o me disgusto cuando otros pasan de largo sin ayudarme, sin darle importancia a lo que necesito? ¿Cuántas veces he visto a Cristo en la mitad del camino con su amargura, con su hambre, con sus heridas y me olvido? Después aparece un tercer personaje, un samaritano. Este dice que iba de viaje y al llegar a donde estaba aquel hombre, al verlo, dice el texto, se compadeció de él. Aquí está la palabra clave, compadecerse. ¿Qué significa compadecer? Compadecer, padecer con el otro, ponerse en el lugar del otro. Y vemos que se le acerca, le unge sus heridas, le echa aceite y vino, se las venda, luego lo puso sobre su cabalgadura, lo llevó a un mesón y cuidó de él. Al día siguiente sacó los denarios, se los dio al dueño del mesón y le dijo: cuida de él y lo que gaste de más lo pagaré a mi regreso. Y aquí los santos padres de la Iglesia han visto en Jesús como aquel buen samaritano que al pasar por los caminos de este mundo nos encuentra malheridos y abandonados, se compadece de nosotros y nos da el aceite del consuelo, el vino de la esperanza, y nos cuida, nos encarga a sus delegados que cuiden de nosotros hasta su regreso. Nunca el mundo ha visto ni verá un buen samaritano más bondadoso, más generoso como Jesús. Y una vez terminado el relato, vuelve a aparecer una pregunta: ¿cuál de estos 3 te parece que se portó como prójimo del hombre que fue asaltado por los ladrones? Aquel hombre, pues que era un judío, tuvo que reconocer que en esta historia fue el samaritano el que se comportó como verdadero prójimo del otro.
Y el hombre del claro reconoció que el que se porta como prójimo es aquel que tuvo compasión de él. Y nuevamente Jesús insiste en la práctica del amor y la misericordia. Anda y haz tú lo mismo. Esta parábola del buen samaritano sigue siendo muy actual. Sigue habiendo miles de personas golpeadas, tiradas al borde del camino, hombres y mujeres que, como el sacerdote y el levita, que por una o mil razones pasan de largo junto al herido, y también hay samaritanos que nos dan verdadero ejemplo de lo que es ser prójimo y cómo debemos predicar el amor y la misericordia. No basta descubrir quién es nuestro prójimo, nos debemos mostrar con nuestro comportamiento concreto como verdaderos prójimos para con los demás. Y la exhortación final completa la respuesta a la pregunta inicial de aquel doctor de la ley: ¿qué he de hacer para conseguir la vida eterna? Pues lo mismo que hizo el buen samaritano, lo mismo que hace Jesús, actuar con compasión con los demás. Nosotros necesitamos del prójimo para darle sentido a nuestra vida. ¿Qué comportamientos o maneras de pensar debemos modificar o cambiar para ser mejores prójimos con los más necesitados? ¿Qué puedo hacer para reflejar todavía más el rostro misericordioso de Dios a través de lo que decimos, pensamos o hacemos en nuestra comunidad parroquial y en nuestra familia? Tal vez podemos pensar que en estos días, ¿verdad?, poner en práctica las obras de misericordia. ¿Se acuerdan todavía de las obras de misericordia, niños? Hay 14 obras, las 7 corporales y 7 espirituales, ¿verdad? ¿Cuáles son las corporales? Esas son muy sencillas de recordar. ¿Cuáles son? Estuve hambriento y me diste de comer, estuve sediento y me diste de beber, estuve desnudo, me vestiste, estuve más enfermo y me visitaste, estuve en la cárcel y por verme, ¿verdad? Cuando nosotros ponemos en práctica las obras de misericordia, pues es donde nosotros reflejamos y manifestamos nuestro amor al prójimo. Ojalá que en estos días de descanso para algunos, ¿verdad?, y para otros todavía hay más trabajo, pues no escatimemos tiempo, esfuerzo para poner en práctica estas obras de misericordia, sobre todo las corporales. Vamos a tener muchas oportunidades para hacerlo y ahí descubrir a aquel pues que pasa necesidad tanto en su cuerpo como también en su alma, para que nos comportemos y vivamos como verdaderos prójimos de nuestros hermanos. Que esa sea nuestra consigna, nuestra tarea para estos días, ¿verdad?, que vamos iniciando pues este tiempo de descanso, tiempo de reflexión, de oración, pero también de encontrarnos con los demás hermanos. Que así